Ay, pensé que lo había grabado. Bueno, voy a explicar este ejercicio de nuevo. Pensé que lo había grabado y no lo había grabado. Bueno, el ejercicio me dice que estoy en un cuerpo de 5 kilos está en un plano horizontal. Rugoso, porque me dan un 0,25, un mu de 0,25. Y me dice que la fuerza de empuje forma 60 grados con la horizontal. Entonces, me piden la normal. Lo primero que me piden es la normal. Después me pide la fuerza de rozamiento y después me pide la aceleración. Entonces voy a empezar con la normal. Entonces lo primero que hago siempre es representar las fuerzas. Dibujo el cuerpo, el eje Y, el eje X, y sobre esos ejes represento las fuerzas. El peso, la normal, la fuerza de rozamiento y nada más. Y resulta que yo tengo el FE. Esto está así originalmente. Entonces, la que me quedó desubicado es la fuerza de empuje. Entonces, esa fuerza de empuje yo la tengo que proyectar en los ejes. Voy a proyectarla en el eje X, me va a quedar la fuerza de empuje según X, y la proyecto en el eje Y, y me va a quedar la fuerza de empuje según Y. ¿Ok? ¿Cómo es que hago esa proyección? Esa proyección, yo siempre que tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Y este es el ángulo que yo conozco, esta es la hipotenusa. ¿Y la hipotenusa cuál va a ser? Es FE en este caso. El lado que forma el ángulo que yo conozco es el cateto adyacente. Y el cateto adyacente está relacionado con el coseno. Eso es lo que me tengo que acordar. Entonces, el FX va a ser la FE por el coseno de 60. Y el FI va a ser FE por el seno de 60, que es el otro. Eso es algo que lo tengo que razonar y hacerme el dibujito, porque a veces me dan este ángulo y a veces este. Entonces yo tengo que darme cuenta que el ángulo que forma la hipotenusa con el ángulo que está formado por dos rectos, el otro es el cateto adyacente. Ok. Bien, ya tengo las fuerzas. Entonces lo que voy a ver es, ¿qué me piden? La normal. Cuando me piden la normal, digo, ¿dónde aparece la normal? La normal aparece en el eje Y. Entonces yo voy a aplicar la segunda ley de Newton en el eje Y. Y en el eje Y, según el Y, este cuerpo no se mueve porque se va a deslizar en la superficie. Entonces no hace esto. Entonces, como se desliza, según la fuerza neta va a ser 0. No tiene movimiento según el eje Y. Entonces digo, ¿cuáles son las fuerzas según el eje Y? La normal, la fuerza EI y el peso, que es negativo. Entonces sumo la normal más el FI según I, el FEI menos el peso. Entonces, como el FI es FE seno de 60, lo planteo. Y me da 17,3. Es 20 por seno de 60 y me da 17,3. El peso no lo tengo, pero lo puedo calcular, porque me dan la masa. Calculo el peso. Masa por gravedad. 5 por 10 me da 50. Entonces, vuelvo a esta ecuación. Y digo, la normal menos FEI, 17,3 menos 50, es igual a 0. De donde la normal me va a dar 32,7. Y este es un caso donde la normal no es igual al peso. Porque es algo que nosotros en tercer año venimos con la idea de que la normal es igual al peso. No siempre. Entonces es un error decir que la normal es igual al peso. Cuando me piden la normal, yo tengo que analizar según el eje Y. ¿Qué fuerzas tengo? Si solamente tengo el peso, bueno, entonces sí, ahí la normal va a ser igual al peso, porque la fuerza neta me da 0. Bien, encontré la normal. Parte A, resuelta. La parte B.
fuerza de rozamiento, que tiene una ecuación. Dice que la fuerza de rozamiento es normal por mu. Bueno, acabo de calcular la normal, tengo el mu, obtengo la fuerza de rozamiento. Listo. Muy bien. Y ahora me piden la aceleración. Supónganse que no me daban la fuerza, que yo no había calculado la normal. Tanto la fuerza de rozamiento como la aceleración, ¿dónde aparecen? Aparecen cuando yo planteo la ley de Newton según X. La ley de Newton según X me dice que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Ahí sí se cumple la segunda ley de Newton completa, porque sí hay aceleración, hay fuerzas que no son cero. Entonces voy a plantear cuáles son las fuerzas netas según X. Y tengo la proyección Fx menos la fuerza de rozamiento. Fx menos la fuerza de rozamiento. Y va a ser igual a la masa, que vale 5 kilos. Ojo, porque me pueden dar 500 gramos y entonces 0,5. Tengo que fijarme en qué unidades me están dando la masa. Por A. Otra vez tengo que proyectar Fx, que es por coseno, y me da 10 newton. Entonces vengo a esta ecuación y digo, Fx que vale 10, menos la fuerza de rozamiento, que la había calculado en la parte B, es igual a 5 por A. Hago esta cuenta, despejo A, paso el 5 dividiendo y obtengo que la aceleración es 0,365. ¿Por qué dejo tantos números? Bueno, eso depende, porque si yo lo quiero cortar acá, sería 8,2. Pero cuando es un número, como digo yo, exacto, porque no es 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, que no termina nunca, ahí sí tengo que cortar el número. Pero cuando es así, yo prefiero dejarlo, pero está. Si no lo quieren, lo pueden cortar antes y recordar que donde yo corto, si el número que queda afuera es 5 o mayor que 5, tengo que agregarle una unidad. Y bueno, me dio la aceleración. Otra cosa, la aceleración, que tiene un vector, esto es una sutileza. El valor de la aceleración es 0,365. 0,365. Pero es un vector. Como esto se va a mover para acá, yo tengo que indicar que no es lo mismo la aceleración para abajo, la aceleración. Entonces yo, para hacer un recontrazote, tengo que decir, ponerle un vector a la aceleración, indicar la dirección, que va a ser horizontal, y el sentido decirle que es a la derecha. Lo mismo la normal. La normal, este es el valor de la normal, que en general es lo que piden. Pero si no, yo tengo que poner vertical hacia arriba, porque es un vector. Entonces, los vectores tienen módulo, tienen dirección y tienen sentido. ¿Está? Entonces, me dicen normal. Si me hubieran puesto n con un vector, me están pidiendo que además les agregue. Y la fuerza de rozamiento también. Yo puedo decir que es horizontal y ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. De todas maneras, están dibujados. Así que está bien.